Así que buenos días y buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este taller sobre revisión bibliográfica con Atlas TI. Lo que vamos a ver hoy, cómo hacer la revisión bibliográfica tanto con la versión Windows, con Atlas TI 8, y también cómo hacer revisión bibliográfica con Atlas TI para Mac. Así que tenemos muchas cosas pendientes para revisar, pero el objetivo principal de este taller es demostrar cómo podemos empezar a hacer revisión bibliográfica, qué ventajas puedo tener o desventajas en el caso que haya hacer revisión bibliográfica con Atlas TI. Es decir, tener una visión global y luego, obviamente, si a mí me interesa, si quiero seguir profundizando, ya comentaré que tenemos un conjunto de videotutoriales, de diversos materiales gratuitos a su disposición que pueden consultar cuando necesiten. También me gustaría pedir que tomen nota de nuestros contactos. Pueden escribir a proyectos@atlasti.com o a mí directamente, que sería neringa.calpocaete@atlasti.com. También puede llamar. Al final de la clase les enseñaré que no solamente tenemos un número en España, sino tenemos números en México, en Colombia, Brasil y en Argentina, muchos más países de lo que tengo puesto aquí, pero simplemente anticipar que sí que contamos y ofrecemos apoyo tanto telefónico como por correo electrónico, y de paso también decir que soy yo, Neringa Calpocaite, soy la instructora de este taller y soy manager de proyectos internacionales de Atlas TI. Y un poquito sobre mí, soy, digamos, profesora de metodología cualitativa, que doy asignaturas en una universidad internacional aquí en Madrid, España, aparte de trabajar con Atlas TI. Y tengo dos grandes pasiones, que una de ellas es metodología cualitativa, concretamente análisis cualitativo de datos, y otra es liderazgo. Así que si una de las pasiones suyas tiene que ver con las mías, pues estaría también encantada de seguir conversando después de este taller por correo electrónico o por teléfono. Y por último anuncio, antes de empezar con los contenidos, también decir que si alguien decida comprar, adquirir una versión de Atlas TI, tanto Mac, Windows, para estudiante o profesional, no dude en solicitarme un cupón de 10% de descuento. Tienen derecho de tener y disfrutar de este cupón de descuento por haber participado en este taller. Y sin más preámbulo, empezamos. Empezaremos un poquito con la parte teórica, muy poquito. Vamos a hablar cómo preparar la bibliografía, cómo configurar el proyecto en Atlas TI, cómo empezar a analizar y, por supuesto, veremos también qué análisis y reportes podemos tener. Todo eso de manera como muy global, holística, para ver si a mí me interesa o no me interesa hacer revisión bibliográfica con Atlas TI. ¿Qué hace Atlas TI? Tal vez es algo que tenemos que parar y hablar de ello, porque Atlas TI es una herramienta que facilita el análisis cualitativo de datos. Y con eso lo que podemos hacer, analizar entrevistas, grupos focales, encuestas, fuentes secundarias, primarias, incluso datos geográficos si quisiera. Pero allí es donde también entran los fuentes secundarios, que son los artículos, libros que podría analizar con Atlas TI. ¿Y por qué me puede interesar trabajar con Atlas TI? Para tener toda la información mucho más organizada, transparente, que es una de las claves de una buena revisión bibliográfica. Tener la integración, si yo estoy por un lado haciendo revisión bibliográfica y por otro recogiendo los datos, puedo en un único proyecto de Atlas TI hacer todo un conjunto de análisis, tanto de fuentes secundarias como primarias, ¿no? Y todo eso tener como basado en las evidencias empíricas, en las citas de los autores que han investigado sobre X o determinados conceptos, como de las personas que he entrevistado para obtener respuestas a mis preguntas de investigación. Entonces, ahora sí que vamos a pasar al tema sobre qué es una revisión bibliográfica.
Obviamente es una pregunta muy básica y seguramente todos de manera muy intuitiva y obvia sabemos que se trata de una recopilación de la información más relevante sobre un tema específico, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que hacer ese tipo de revisión bibliográfica? ¿Por qué necesitamos recopilar la información? Y la respuesta es sencilla, porque no podemos jamás reinventar la rueda. Y me explico mejor, porque no tendría ningún sentido hacer una investigación sobre algo que ya se ha investigado y ya se tiene la respuesta, ¿verdad? Entonces, a través de revisión bibliográfica lo que vamos a obtener es capacidad de identificar el estado actual sobre el tema de interés. Y una vez que tenemos como el estado de arte, el estado actual, que identificamos en los artículos o en los libros que estamos revisando, a partir de ahí podemos también como identificar las lagunas de conocimiento. ¿Qué es lo que falta por explorar? ¿Qué es lo que yo puedo aportar con mi investigación y con mi dedicación, ¿no? Y eso es algo muy importante enfatizar porque ahora cuando empezamos a hacer el proyecto en Atlas-T, tanto Windows como Mac, buscaremos los estados actuales y también las lagunas de conocimiento. También me gustaría muy rápidamente parar y comentar que obviamente no es una clase metodológica sobre los tipos de revisiones bibliográficas, pero sí que tenemos que, por lo menos quiero llamar atención sobre variedad de tipos de revisiones bibliográficas que existen. Mini revisiones, revisiones completas, descriptivas o integradas, narrativas, teóricas, metodológicas, sistemáticas. Un conjunto de variedad tenemos por aquí y la verdad que habría que reflexionar qué tipo de revisión voy a hacer yo. ¿Quiero hacer una mini revisión muy focalizada en un aspecto o prefiero hacer una completa, muy exhaustiva? Eso ya decisión de cada uno. También depende de las áreas en las que trabajamos. En en algunas áreas se tiene más tal vez costumbre hacer las revisiones sistemáticas, mientras en otras más narrativas. Pero sí que quiero llamar atención sobre la importancia de ese tipo de, de decisiones que tenemos que tomar. ¿Por dónde empiezo? Obviamente, lo más importante, yo diría empezar por los conceptos teóricos claves. ¿Cuáles son conceptos teóricos claves? ¿Cuáles son implícitos en mi investigación? Y a partir de ahí empezar a buscar relaciones en esos conceptos claves. Si yo por un lado quiero analizar liderazgo, pues ¿qué tipo de liderazgo quiero analizar? Si quiero analizar liderazgo político, pero ¿en qué contexto? Y esas decisiones tengo que tomar desde muy principio para hacer revisión bibliográfica. Lagunas de conocimiento o lagunas de investigación es otro elemento que tenemos que considerar cuando vamos a abrir Atlas-T y empezar a hacer la revisión bibliográfica. Y aquí tenemos que ver qué es lo que falta por explorar, qué tipo de lagunas hay, teóricas, metodológicas o empíricas. Entonces tengo que tener muy claro qué tipo de lagunas voy a detectar, los voy a buscar, porque esas lagunas lo vamos a buscar en los artículos que vamos a revisar en Atlas-T. Las preguntas de investigación es otro elemento que tenemos que considerar. Obviamente tenemos que pensar si nuestra pregunta es clara, enfocada y compleja. Son elementos que tenemos que tener en cuenta porque si la pregunta no es clara, vamos a, digamos, dar unos bandazos, ¿no? Sin sentido, o si no es suficientemente enfocada, tal vez voy a durar hasta la jubilación para poder contestarla, ¿no? Y complejidad se refiere si yo puedo contestar a mi pregunta con sí o no, obviamente no es una pregunta compleja, ¿no? Así que tengo que
esos detalles tener en cuenta que cuando vamos a generar nuestras preguntas de investigación a través de la revisión bibliográfica. El estado de arte que ya hemos mencionado en principio realmente se refiere a la respuesta actual a mi pregunta de investigación. ¿Qué es lo que yo encuentro en los artículos antes de tal vez recoger mis datos si voy a combinar revisión bibliográfica con recolección de los datos? Y con este, digamos, mapa termino mi parte teórica y nos vamos a poner manos a la obra. Este es un ejemplo o como mapa muy sencillo, pero a este mapa hemos llegado a través de hacer un análisis exhaustivo de 25 guías sobre cómo hacer revisión bibliográfica a nivel mundial de las mejores universidades, como de Harvard, Cambridge, Stanford, porque todos ellos ofrecen un tipo de guía sobre cómo hacer revisión bibliográfica, pero queríamos saber qué tienen en común o qué es lo que no debemos olvidar cuando hagamos la nuestra. Y por supuesto, lo más importante, todas las guías hablaban de la importancia de definir el estado de arte, es decir, el estado en cuestión. A partir de ahí tenemos que críticamente evaluar y criticar, reflexionar sobre diferentes enfoques, qué es lo que se dicen y eso influye en cómo vamos a identificar las lagunas de investigación que yo puedo aportar con mi estudio. A partir de allí, obviamente vamos a definir la pregunta de investigación o si trabajo con hipótesis. En este caso sería hipótesis. Proponer una novedosa conceptualización. Obviamente, si yo tengo identificada la laguna de investigación, será más fácil de justificar la importancia de este estudio y como también comenté al principio de la clase, metodología de qué tipo de revisión bibliográfica estoy haciendo es muy importante. Y por último, verificar que su estudio no está en el curso. ¿Qué quiere decir esto? Es algo no tiene fundamentación, pero ¿por qué hemos puesto aquí? Pues sencillamente que puede ser que yo llegue a una idea novedosa, como ajá momento, quiero proponer una conceptualización o un armazón teórico, wow, pero una vez que llegue a este wow, sería muy importante volver sobre las bases de datos y ver si mi estudio no está, digamos, si ha hecho tal vez hace un mes, acaba alguien publicar algo sobre que acabo de descubrir yo por mi mente, por mi cuenta. Eso es lo que quería comentar y obviamente cuando hagamos revisión bibliográfica hay que saber que no es un trabajo como lineal, que primero hago revisión bibliográfica, luego recojo los datos en el caso que voy a recoger, etc. No, es un proceso cíclico y continuo. Incluso cuando voy a estar haciendo las conclusiones es posible que volveré sobre los artículos. Y por eso también es bueno tener todo en Atlas-D porque va a ser muy fácil de volver al dato, al artículo. Es muy importante escribir mientras leemos y leer mientras escribimos. Y ya veremos que a través de memos en Atlas-D lo podemos hacer. De la misma manera como es fundamental escribir el bosque, porque cuando veo algunas revisiones bibliográficas veo que la gente tiende a describir árboles, pero no ver de manera holística de qué estamos hablando, qué es lo que se encuentra. Y una buena revisión bibliográfica difiere justamente de la capacidad o habilidad de describir el bosque en vez de los árboles. También es muy importante de apuntar cómo hacemos la revisión bibliográfica. Creo que es algo que cometemos fallos porque tenemos ansiedad de saber qué es lo que se está investigado, buscamos en bases de datos, metemos las palabras claves, pero no paramos a reflexionar sobre cómo lo hemos hecho, qué palabras, qué sinónimos buscamos. Así que todo eso podemos apuntar en un memo en Atlas-D
Y por último, obviamente no se trata de replicar lo que se ha hecho, no se trata de repetir, resumir las investigaciones, se trata de críticamente evaluar, ¿no? Y reflexionar sobre lo que estamos viendo. Y este pensamiento analítico tenemos que tener también para investigación cualitativa, para análisis cualitativo de datos, porque al fin y al cabo la revisión bibliográfica también es un análisis cualitativo, ¿no? Porque estamos leyendo, analizando. Bueno, tal vez depende de qué tipo de revisión bibliográfica estamos hablando, pero en gran mayoría de casos contamos con puramente estudio cualitativo. Así que después de esta parte introductoria, ahora lo que vamos a ver es cómo trabajar con Atlas T Windows o Mac. Y me gustaría preguntar qué sistema de operativo utilizan, si más Windows o Mac, para saber tal vez a qué sistema operativo más puedo enfocarme hoy para darlas más, como que hacer más personalizado y dedicar más tiempo a un software que el otro. Dejo un poco de tiempo. Bueno, pues entonces, teniendo en cuenta que trabajamos con Mac, pero muchos más Windows, lo que vamos a hacer es empezar con Atlas T Windows, la versión 8. Así que abro aquí Atlas T 8, voy a abrir un proyecto que tengo llamado Revisión Bibliográfica sobre Liderazgo Político. En la parte lateral izquierda veo los artículos que hemos agregado. Con doble clic lo puedo cargar en la pantalla. Pero ¿qué sucede si yo he trabajado ya, digamos, en Mendeley o en Zotero o en alguno de estos gestores bibliográficos que existen y quiero importar al Atlas T? Porque con Zotero, Mendeley puedo llegar a cierto punto, puedo llegar tal vez como anotar mis ideas, pero no puedo ir subrayando y a nivel conceptualmente tal vez creando los mapas. Allí ya mi amigo Atlas T puede venir a ayudarme. Y en Atlas T 8 sí que tengo la opción de a través, en menú principal de importar, exportar, la opción de Evernote, EndNote, lo que me permite es importar los artículos de EndNote, de Mendeley, Zotero o cualquier otro gestor de referencias bibliográficas. Y eso es algo maravilloso porque si empiezo a trabajar con Mendeley y quiero seguir profundizando y analizando críticamente, evaluando los artículos, necesito ayuda, ¿no? Y aquí puede ayudar Atlas T. ¿Cómo importamos de esos gestores? Pues aquí es algo que ya por sí solo Atlas T 8 indica. Tiene en este caso como muchas chuletías donde me explica todo lo que puedo hacer, las posibilidades, y aquí me dice, tienes que importar un archivo en formato XML, porque en todos los gestores bibliográficos podemos exportar en formato XML. Por defecto lo permite, pues aquí podemos importarlo. Voy a seleccionar donde lo tenga. Vamos a ver dónde lo he guardado. Recientemente hice una bonita, como podríamos llamar organización, y lo he guardado en otro sitio. Pues un segundito, lo vamos a localizar en un instante y luego veremos con Atlas T para Mac. Clases de Atlas T. Vamos a ver mi colección. Perfecto. Lo voy a guardar en el escritorio y seguimos.
Entonces, navegamos hacia la carpeta donde tenemos nuestro archivo exportado. En este caso ahora he guardado en el escritorio. Lo tenía llamado mi colección sobre liderazgo político y abrir. En unos instantes ya tendrá agregado unos cuantos archivos. Aquí lo veo, los últimos dos, o los que he agregado. Los últimos pocos, porque como que repetí la práctica ya tenía agregados y me decía como, ya lo tienes, como que no te volveré a importar el mismo artículo. Así que tenemos esos artículos importados. ¿Y ahora qué haríamos? ¿Cómo haríamos la revisión bibliográfica si haríamos manualmente? Pues seguramente empezaríamos. Voy a maximizar un poquillo. Empezaríamos a subrayar las partes que llaman atención, ¿verdad? Porque si yo imprimo el artículo y tengo que analizarlo y, como decíamos, críticamente evaluar y a partir de ahí ver qué lagunas de conocimiento puedo como detectar y el estado de arte, etcétera, etcétera, pues lo primero que tengo que leer. Y al leer, cuando me llama atención algo, subrayo. Y eso subrayamos de manera muy sencilla en Atlas-D. Si tomamos el cursor donde inicia la cita, arrastramos hacia el final de la cita, botón derecho, crear cita libre, aparece como un, ¿cómo se llama? Como un palito gris en la zona de margen diciendo que ha subrayado eso. Si ahora miro cómo sería en Atlas-D para Mac, vamos a abrirlo, sería de la misma manera. Simplemente seleccionaría inicio de la cita, arrastraría hasta final, botón derecho y crear cita libre. Aparece aquí en la zona de margen como una parte subrayada. Vuelvo al Atlas-D para Windows. ¿Qué sucede si yo veo aquí justamente una laguna de investigación teórica? Entonces, no me vale solo subrayar, sino quiero agregar como en la zona de margen que se trata de una laguna de investigación teórica. Pues a través de Open Coding lo puedo empezar a codificar. Open Coding y escribo laguna de conocimiento teórico. Exactamente lo mismo puedo hacer en Atlas-D para Mac. Simplemente con botón derecho y ingresar códigos y lo ingreso. Ahora en la zona de margen tengo mi cita y mi código. Más aún, si quiero tener una referencia exacta de dónde viene esta cita, de qué página, de autor, eso puede ser muy importante, ¿verdad? Porque yo no quiero plagiar y seguramente nunca lo hacemos al propósito, pero en algunos casos particulares, no sé si a ustedes ha pasado, pero es fácil que pase que, por ejemplo, un día lees un libro y dices, ¡ay, qué bonita idea! Lo apunto en mi cuaderno, pero se me olvida poner el autor, año, página para saber de dónde viene la referencia. No pongo nada, solamente la idea, porque me gustó mucho. Después de 3 meses, que ya me he dedicado a muchas cosas, vuelvo a abrir mi cuaderno y veo esta idea. La leo y digo, ¡wow! ¡Qué idea más magnífica! Como no veo ninguna referencia al lado, pienso que es la mía. Y sin querer, luego puedo como que poner como si fuera la mía. Y es un plagio sin querer, pero no está bien, ¿verdad? Y eso también con Atlas-D puedo evitar ese tipo de cosas, porque aquí todo tendré muy controlado y organizado. Y en el comentario de la cita, yo puedo tener el autor, que en este caso sería Saucedo, 2010, y la página, que sería 3. ¿Por qué? Me viene muy bien porque más adelante, cuando yo voy a trabajar en las redes, tanto conceptualmente como con las citas, voy a saber de dónde exactamente provienen estas citas, de qué página, quién es el autor, etc.
Repetimos la práctica. Por ejemplo, si aquí habla sobre laguna de conocimiento, vamos a decir empírica. Y yo ya sé que tengo un conjunto de códigos en mi explorador. Yo puedo directamente arrastrar y soltar el código hacia cita seleccionada. 1, 2 o 50, ¿no? Los que quisiera. Y eso se llamaría codificar por lista. Y aparte de eso, si quiero tener la referencia exacta de qué página viene en editar comentario de la cita, podría agregar el autor, año y página. Y así podríamos seguir leyendo y cuando tengo ideas, tengo mis evaluaciones, mis reflexiones, lo apuntaría en un memo. Memo en Atlas-T es un cuaderno, es un espacio donde apunto mis ideas, mis evaluaciones. En este caso, como hablábamos, yo no puedo repetir lo que se está escrito, lo que tengo que evaluar críticamente. Y con este explorador más abajo puedo encontrar esa opción de memos. Aquí tengo dos, pero podría crear uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo a esta cita y lo asociaremos. En New Entities, en nuevas entidades, nuevo memo. Voy a llamarlo importancia de conducta en laguna de conocimiento. Aparece una hoja en blanco donde yo reflexiono por qué es importante, qué autor dice, qué opino yo, etcétera, etcétera. Y todo eso va a estar aquí en mi explorador izquierdo y si lo quiero asociar con esta cita en particular, lo que tengo que hacer es arrastrar y soltar. Así que ahora no solamente trabajamos con subrayar, no solamente subrayamos, sino agregamos códigos y aparte de eso agregamos memos, ¿no? Memos mis reflexiones. Y para hacer revisión bibliográfica eso es muy importante, ¿no? Como que evaluar, buscar qué opino sobre estado de arte, qué opino sobre las lagunas que encuentro. Como hablábamos, para hacer revisión bibliográfica significa leer y escribir y leer. Y eso podemos hacer en un único proyecto, en un único software que es Atlas-T. Una vez que agregamos códigos, agregamos memos, ¿cuál es el siguiente paso? Tal vez el siguiente paso podría ser trabajar con las redes. Redes entre los códigos. Por ejemplo, aquí tengo un conjunto de códigos que iba creando relacionado con liderazgo, etc. Pero ahora quiero crear una red donde yo visualice a nivel conceptual mi tema, mi tópico de estudio. Entonces, voy a ir a New Entities, New Network, y voy a llamarlo modelo teórico. Aparece una hoja en blanco, ¿verdad? Y ahora lo que haría es arrastrar los códigos los que quiero enlazar. Liderazgo político es uno de mis palabras teóricos clave. Transición hacia la democracia es otro, pues lo visualizo aquí. Aparte de eso, yo me he dado cuenta de la importancia de cualidades personales de liderazgo. Lo traigo aquí. Cualidades personales tienen que ver con credibilidad, ¿verdad? Por otro lado, conductas, no solamente cualidades, sino conductas influyen en el liderazgo político, etcétera, etcétera, ¿no? Como que vamos armando a partir de lo que estamos teniendo, los conceptos que tenemos, un armazón teórico en este caso, o como cultura influye en el liderazgo político. Y para enlazar código con código es algo que de verdad no es nada complicado.
Simplemente seleccionaríamos primer código, aparece una bolita roja, y vamos hacia otro código y decidimos la relación. ¿Es asociado con, ISA o qué es? Entonces, allí ya estamos tomando las decisiones metodológicas. Podemos cambiar las relaciones, podemos crear nuestras propias relaciones, podemos cambiar los idiomas y todo eso. Y obviamente también el tema de diseño, de colores. Aquí tenemos opción de cambiar el color y tener algo más visual, más bonito, lo que estamos obteniendo, ¿verdad? Bueno, ahora voy a hacer algo muy, muy simple, pero la verdad que luego para ilustrar puede quedar muy bien. Y siempre puedo, a través de View, ver los comentarios de que he agregado los códigos, previsualizar y mirar las frecuencias. Frecuencia sería G1, por ejemplo, es cuántos códigos, cuántas citas tiene cada código, en este caso 1. Podría visualizarlas, decir importar vecinos, importar citas, y me atrae la cita exacta. Y si digo visualízamelo, no solamente voy a ver la cita de ese autor, voy a ver el autor, año, página, ¿no? Que eso me viene muy bien. Lo mismo con los demás. Así que eso puede ser muy interesante porque yo puedo visualizar una cita o varias citas, incluso trabajar entre citas o visualmente decir, esta cita, ¿cómo es posible que yo solo enlacé con este código si no también tiene que ver con este código? Y lo podemos enlazar sin ningún problema, ¿no? Eso, seguir codificando, seguir, digamos, indagando más allá de lo que con primera lectura los artículos pueden encontrar. Y todo eso podemos obviamente utilizar diferentes diseños, que Atlas T automáticamente me organice layout como de manera ortogonal, circular, radial o 1000 otras opciones que tenemos aquí, ¿no? Y si me interesa una de estas opciones, yo puedo seleccionar todo, copiar, llevar a por ejemplo, si trabajo con Keynotes o con PowerPoint o Word, simplemente copiar y pegar. Hoy va, no he copiado bien, vamos a verlo. Ahora sí, debería ser así. No. Pues no aprieto bien los botones, creo. Vamos a repetir. Command C. Y si no, vamos a hacer de otra manera. Porque como trabajo con dos sistemas operativos, puede ser que se me está liando mi ordenador. No sabe si yo trabajo con sistema de operativo Mac o Windows. Vamos a repetir, si no, no. Vale, pues como se está liando, lo que vamos a hacer de otra manera. Vamos a ir desde Atlas T Import Export, Export Bitmap y guardamos en el escritorio y luego solamente arrastraríamos y soltaríamos a mi Keynote. Vamos a hacer así. Ponemos más bonito y ya, ¿no? Como podría ser una parte de PowerPoint o de Word que estamos utilizando. Viene muy bien porque
Todo lo que hacemos aquí en la red, si trabajo con varias citas, luego yo puedo como solamente decir, a ver, quiero presentar las definiciones de un determinado concepto. Y eso puedo como decir, este autor define de tal manera, este de otra. Y yo digo que esto se contradice. Yo opino que la definición carece X. Entonces propongo una nueva definición. Así que a nivel muy visual podemos presentar varias definiciones o varias ideas de diferentes autores de artículos y a partir de ahí proponer nuestras ideas. Esta parte invito a que exploren porque eso es algo que les puede resultar de gran utilidad. ¿Y si abro Atlas T para Mac? Voy a abrir una red creada. Eso parece algo muy parecido, ¿verdad? Aquí ya está más trabajada la red. Obviamente es para práctica algo muy sencillo. Pero de nuevo aquí, si quiero enlazar código con código, ¿qué hago? Aprieto un código, arrastro hacia otro código y doy la relación o creo una mi relación si no estoy satisfecha con lo que me propone. Si quiero cambiar colores, aquí color, digo marrón, este color azul turquesa, etc. Si quiero exportarlo, como vimos, realmente al copiar todo lo que tenemos aquí y luego pegar, funciona porque eso es como justamente Atlas para Mac tiene esos comodines, comando C, comando V, copiar y pegar lo hace perfectamente. Y si quiero ver las citas de los códigos, botón derecho, importar vecinos, importar citas. Me atrae un montón de citas y ahora podría decir, muéstrame la cita, ¿no? Pincho encima de la cita, mostrar sinopsis y aquí está. Y si quiero enlazar cita con cita, decido la relación. Así que, como digo, que si sé cómo funciona el coche y sé conducir un coche, sé conducir un coche u otro. Me da igual si es un Seat o si es un Ford. Lo mismo con Atlas T, porque tiene la misma filosofía, la misma flexibilidad que nos ofrece y simplemente como que uno está justamente creado y desarrollado desde cero para el sistema operativo Mac y otro para Windows. Y eso es lo bonito porque los que utilizan Mac están acostumbrados de zoom in, zoom out con dos dedos hacia afuera, hacia adentro. Y eso se puede hacer porque como está creado justo para el sistema operativo Mac, todas esas ventajas tiene, o scroll abajo como que hacia abajo. Y el sistema operativo para Windows lo mismo, incluso la interfaz parece muy familiar al Microsoft Office, ¿no? La nueva versión que tenemos. Muy simple, muy limpio y si paso con el cursor incluso me da unas chuletillas, unas ideas de qué es lo que tengo ahí dentro, ¿no? Así que por ahí vamos. Luego vamos a ver o no solamente luego, sino antes de pasar al análisis y qué posibilidades tenemos de análisis aparte de lo que ya estamos analizando los datos, decir que para empezar a hacer revisión bibliográfica en absoluto es necesario tener todos los artículos recogidos. Al revés, yo empezaría tan pronto descargue X artículos, tal vez primeros 10 empezaría a leerlos desde Atlas T, empecé a subrayar porque no esperaría tener descargados 50 o 100 artículos y decir, ahora leo. No lo sé, no lo sé. Tal vez como cada investigador tiene su metodología de trabajo, pero a mí hasta me agobia, ¿no? Y en Atlas T siempre podemos seguir agregando más artículos, no hay que tener todos para empezar a hacer revisión bibliográfica. Y ahora lo que vamos a hacer, herramientas de análisis, aparte de lo que ya vimos. Vimos cómo crear códigos, cómo reutilizar códigos de la zona
como los códigos del explorador. Pero para revisión bibliográfica, algo que es muy, muy interesante y se llama autocodificación. Autocodificación yo creo que sirve para revisiones bibliográficas muchísimo, o yo por lo menos no paro de utilizarla. Pero antes de pasar a autocodificación, quiero enseñar una herramienta que se llama análisis de contenido, para un poco también justificar la autocodificación. Supongamos que en este artículo estamos analizando y quiero ver las palabras más frecuentes. Autocodificación, el análisis de contenido, justamente lo que me permite cuantificar las palabras. Con su permiso voy a ilustrar lo que estoy diciendo. Este es mi artículo, retórica. Voy a pedir que me dé una nube de palabras y muy rápidamente me hace una nube de palabras. Si paso con el cursor me dice cuántas veces digo X palabra en este documento. Pero claro, la frecuencia de las palabras es muy interesante, pero yo no sé si habla sobre comunicación de líder, sobre imagen de comunicación, sobre comunicación de televisión, sobre liderazgo, política, sobre comunicación de candidato. ¿Qué es esto lo que estamos hablando? Veo la frecuencia, veo las palabras, cuántas veces dicen, pero en qué contexto dice me puede ayudar autocodificación. Y también autocodificación, si ya sé que busco las definiciones de liderazgo, pues puedo directamente en la autocodificación decir, enséñame todas las partes donde habla sobre comunicación. Voy a buscar aquí comunicación a través de autocodificación. Pido que me busque en el texto, que el contexto sea una frase y que me enseñe. A ver. Vamos a abrirlo. Aquí estamos, comunicación. Espero no haber hecho ningún error. No me encuentra. Vamos a cambiar otra palabra, a ver si no puede ser. Vamos a crear comunicación. Que busque en el texto, que cree el contexto una frase y que me confirme siempre. Vamos a... Tal vez he cometido algún fallo. Eso es. Ahora bien, tal vez no he visto algún artículo o acento, entonces no encuentra nada, pero ahora acabo de hacerlo bien. He pedido que me busque la palabra política y ya me encuentra y me subraya. Lo leo y digo, me interesa. Podría cambiar incluso el tamaño de la cita, decir todo el párrafo me interesa, codificarlo. Vuelve a hacerlo, codifico. ¿No me interesa? Salto. Vuelvo a codificar, etc. Si quito esta casilla y digo codificar todo, me va a codificar todo donde encuentre la palabra política. Corro riesgos porque puede ser que la palabra política aparece en algún título, en referencias bibliográficas o en algún sitio que no me interesa. Pero claro, sé que esta opción la tengo, ¿no? Y ya si miro por aquí, veo que tengo 1628 citas asociadas a comunicación política. Una pasada, la verdad. Si quisiera, por ejemplo, mirar las citas, analizarlas, siempre puedo ir al contexto, puedo tener contacto directo con el contexto, revisarlas, me lleva al contexto, imprimirlas. Podemos imprimir todo lo que tenemos aquí, los artículos que hemos agregado, la lista de códigos, las citas, que podemos crear reportes de absolutamente todo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues desde Home, desde inicio,
Aquí tenemos varias alternativas para hacerlo. Si quiero exportar los códigos o sus citas, por ejemplo, comunicación política, en report tengo la opción de report en todas las partes. Al dar report aparece como un tipo de interrogación, podríamos llamar. Decir, vale, te voy a exportar estas citas de este código o de estos códigos si quisiera, pero ¿qué información quieres? ¿Te importa saber quién lo ha creado? ¿Te importa saber comentarios, códigos, memos? ¿Qué es lo que quieres saber? Y te lo voy a dar. Y crear. Eso también es cuestión de un poquito jugar, de mirar cómo quiero tener mi resultado, aparte de las redes. ¿Cómo voy a exportar ese tipo de resultados? Y aquí muy rápidamente tengo todas las citas, autores, años, mis reflexiones, mis memos, en el caso que fue sistemática y iba reflexionando sobre todo lo que estaba encontrando. Y en Atlas para Mac, vamos ahí a verlo. Aquí tenemos también el navegador izquierdo, pincho encima de cualquiera de ellos. Aquí tenemos todo ya traducido en español. Es verdad que Artesty 8 se está traduciendo y como muy tarde en julio vamos a tener todo el interfaz en español. Atlas Mac ya lo tenemos. Y aquí también tenemos como 4 administradores, igual como en Atlas 8. Documentos. Luego tenemos citas. ¿Dónde se me ha perdido? Citas, códigos, etc. Y todos esos administradores lo que tienen, voy a cerrar esto, tienen un símbolo que sería este. Aquí tenemos símbolo en todas las partes de mi digamos, Mac, la versión Mac. Este simbolillo lo que permite exportar resultados, exportar documentos, exportar citas, etc. Puedo exportar en Excel o en Word. Y aquí de nuevo aparece opciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que me interesa? Incluso me previsualiza automáticamente, hasta puedo exportar los abstracts, resúmenes y guardar. Todo eso podemos guardar en Word o ODT si trabajamos con OpenOffice, etc. Y por último comentar que tenemos otro tipo de análisis que se llama código por documento, tabla de concurrencia y QueryTool, herramienta de consulta. Estos primeros lo que permiten cuantificar. Si yo quiero saber cuántas veces el código, vamos a buscar comunicación política, he utilizado en todos esos artículos o grupos de los artículos, automáticamente me da la respuesta. Si yo quiero cuantificar y ver cuántas veces un código o varios códigos utilicé en un documento o varios documentos, ya lo tengo. Y ahora ya tendría que interpretar por qué tengo en esto tanto y los otros tengo tan poco. Porque no se habla sobre comunicación política. ¿O qué? Y la interpretación es un proceso humano. Nadie puede de momento hacer mejor que nosotros. Y otras herramientas de análisis, ¿dónde está? Tenemos tabla de concurrencia. Esa tabla es muy curiosa, muy interesante, porque permite en columnas y filas cruzar todos los códigos. Y permite ver cuando yo he utilizado un código, qué otros códigos he utilizado en la misma cita o partes de la cita. Ofrece un amplio espacio de serendipidad y permite sorprendernos o encontrar algo que no esperábamos encontrar. Y ahora de repente veo que comportamiento político
ocurre con esto, comunicación política con tal. Bueno, en este caso ha sido muy obvio, pero en otros casos tal vez puede ser no tan obvio. Y siempre puedo, aquí aparecen las citas donde ocurren, y eso son las concurrencias. Aquí verán, cuando yo he codificado la misma zona con un código que solapan, tal vez proceden, siguen con otro. Y como decía, la tabla de concurrencia es lo que permite. Y por último, Query Tool, herramienta de consulta, lo que puede hacer, como podemos interrogar ya los datos. Cuando yo, o si quiero ver cómo el liderazgo político influye en comunicación política, subiría en la zona de consulta un código que sería comunicación política, eso es la zona de consulta y ya me da resultado. Decidiría qué operador quiero utilizar, eso ya son como herramientas avanzadas. Y la verdad que para dar una visión global tal vez es demasiado temprano introducir estas herramientas, pero sí que nos apetece como que dar una visión global, decir, a ver, muy chulo las redes, muy bien que puedo trabajar, pero y luego qué herramientas me ayudará a contestar a mis preguntas de investigación, por ejemplo. Y esta herramienta de Query Tool es una de las, diría, más potentes, que me permitirá interrogar los datos y obtener la respuesta y con facilidad exportar el resultado en formato Word, PDF o lo que quisiera. Y claro, viendo esto, obviamente ahora de primeras puede hasta tal vez agobiar, es decir, hemos visto mucho, hemos visto la parte metodológica sobre cómo hacer revisión bibliográfica, hemos visto también incluso 2 sistemas operativos por donde empiezo, pero también es importante saber que no va a romper absolutamente nada y hacer un trabajo manual, yo no quiero, no es algo despectivo, sino como me parece de verdad algo admirable, como trabajo de chinos, ¿no? Como imprimir todos los artículos, ir subrayando y luego clasificar y decir, ¿dónde tengo mi cita? Recuerdo un artículo, pero no tengo a mano. Y ahora todo eso lo podemos tener en Atlas D, tanto para sistema operativo Windows como Mac. Y por supuesto, como anticipé, tenemos un conjunto de videotutoriales. Voy a enseñar con su permiso en la página oficial de Atlas D, en Learning Free Training. Un poquito más abajo tenemos video tutorials. Aquí tienen opción de un montón de videotutoriales en español, en inglés, y puede punto por punto ir a mirar. No recuerdo cómo codificar por lista, no recuerdo cómo crear códigos, no recuerdo cómo importar referencias bibliográficas. Aquí lo miro y puedo mirar tantas veces que desee, no necesito, digamos, de memorizar lo que hemos visto. También aquí tenemos los manuales, los guías rápidas que puede ser de utilidad y por supuesto tenemos como apoyo telefónico aquí que nos puede llamar en Europa. Aquí tenemos un conjunto de números y América Latina que puede ser de utilidad. Y con todo eso, si no quiero llamar y no quiero ver los videotutoriales, también puede escribirnos, nos puede escribir o llamar y estaremos encantados de ayudarles. Y si alguien quisiera participar en un curso premium, como tanto presencial como en línea que tenemos todos los meses, ese tipo de cursos sí que ya lleva coste, pero se entrega un certificado oficial de Atlas TIC junto con materiales, con ejercicios, con seguimiento personalizado de los avances que hacemos. Ahí también tienen opción. Así que lo primero es importante decidir, ¿me interesa? ¿No me interesa? ¿Me puede ser útil para hacer mi revisión bibliográfica o no? Y una vez que decida eso, ya no se preocupen, de verdad estaremos allí para apoyarles en este camino de aprendizaje muy bonito y estoy convencida que dentro de poco, igual como yo, ya más de 10 años, ya no imagino hacer ninguna revisión bibliográfica
sin la ayuda del software que facilita análisis cualitativo de datos. Así que con esto voy a terminar y voy a ver qué preguntas tenemos por aquí. Obviamente no voy a dejar nadie sin contestar sus inquietudes. Mientras tanto, refresco que tomen nota de mi correo personal y si decidan comprar la licencia, no olviden solicitarme el cupón de descuento y les pasaré el merecido cupón de descuento. Vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. ¿Alguna pregunta? Algo de lo que no hemos visto. Obviamente ha sido rápido, ha sido tal vez muchos contenidos en poco tiempo, pero lo principal es eso, demostrar dar una visión global. ¿Por qué me viene mejor utilizar el software que no? ¿Qué ventajas tiene o desventajas? ¿Y cómo puedo obtener luego los reportes? Así que vamos a ver si dejamos un minutito de tiempo para ver si hay alguna preguntita más de las que no he mencionado, lo que no hemos comentado durante esta presentación. Y si no, si ahora no surge, pero tal vez surgirá dentro de poco, pues siempre sin compromiso alguno nos puede escribir. Y de verdad estamos encantados de apoyarles porque para hacer investigación es muy bonito, pero también a veces es un camino muy solitario y tener alguien que puede echarnos una mano a veces puede ser muy necesario, ¿no? Y los investigadores lo entendemos muy bien y esa es la razón por qué también me empatizo mucho y quiero ofrecer este apoyo sin compromiso alguno. Así que bueno, espero que este taller haya sido de utilidad, espero que volvamos a coincidir en otro tipo de eventos, tal vez relacionados con Atlas TI o no necesariamente. Como tengo dos grandes pasiones, por un lado investigación cualitativa, análisis cualitativo de datos y por otro liderazgo político, pues quién sabe, si no coincidimos en los eventos de Atlas TI, tal vez coincidimos algo relacionado con liderazgo. Así que sin más preámbulos, les deseo muchísimo ánimo y muchísima ilusión haciendo sus revisiones bibliográficas. Estoy esperando que con Atlas TI. Hasta la próxima. Buenos días y buenas tardes a todos.